pasar a predicar, dar la bienvenida, si corresponde, a las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Si hay alguien que esté por primera vez, tranquilo, no voy a pedir que te pongas de pie, nos digas tu nombre, tu vida, ¿no? Pero al finalizar el culto quisiéramos entregarte un presente, conversar unos segundos contigo, orar por ti. Si hay alguien que esté por primera vez, lo que sí te voy a pedir es que puedas levantar tu mano para saludarte. Hay alguien que esté por primera vez hoy aquí en la iglesia, sin miedo, levante la mano. Allí, Dios te bendiga, muy bienvenida. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenida. ¿Y en esta fila habrá alguien que esté por primera vez? ¿No? Somos todos conocidos de la casa. Muy bien. Voy a aprovechar también para dar la bienvenida y para saludar a aquellos que se conectan a través de las diferentes plataformas en que se retransmite esta reunión. Sean muy bienvenidos. Estamos aquí en el kilómetro 30 de la ruta interbalnearia, Ministerio Vida Abundante. Hay una hermosa iglesia que no logran ver, pero que estamos deseosos de recibirles y les estamos esperando en cada uno de los días de reunión que tenemos. Serán más que bienvenidos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Quiero leer para estar comenzando. Tengo varios textos y las chicas de multimedia me van a estar ayudando a darle fluidez al mensaje. Dice Santiago 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me quedo con esta última frase. La oración eficaz del justo puede mucho. Sobradas son los beneficios de hablar acerca de la oración. Cuando hablamos de la oración, en la definición más básica que podemos dar y que enseñamos a los niños desde la iglesia infantil, clase cuna, la escuela bíblica, orar es hablar con Dios, orar es conversar con Dios, orar es tener un encuentro, un diálogo con nuestro Señor. Y son abundantes los beneficios de la oración. En primer lugar, trae beneficios espirituales, porque nos alineamos con el Señor. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Una de las maneras de estar conectados en una buena relación con Dios es a través de la oración. Cualquier relación que nosotros tengamos en esta vida se sostiene y se solventa a través de la comunicación, del diálogo. Eso pasa entre cónyuges, pasa entre padres e hijos, entre amigos. Donde hay diálogo, donde hay conversación, hay una sana relación. Entonces, los primeros beneficios son espirituales. A nuestro espíritu le hace bien orar. Orar nos levanta, orar nos enciende en fuego, orar nos da sensibilidad para aquellas cosas que son de Dios y nos da también la capacidad de discernir las cosas de Dios de las que son del enemigo. Orar trae beneficios emocionales. Cuando oramos presentamos nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros imposibles. Muchos de nuestros desbordes emocionales encuentran cauce o encontrarían cauce si nosotros aprendemos a llevar nuestras cargas al Señor. Y explotaríamos, por decirlo de alguna manera, en oración delante de Dios y no delante de otras personas. Muchas de nuestras relaciones con los demás se verían beneficiadas a causa de nuestra oración. Nuestra oración trae beneficios familiares. Job, dice la Biblia, que oraba por sus hijos, levantaba altar por los hijos. Nosotros cuando oramos por la familia trae bendición, trae protección, trae cuidado. Y estamos orando también por aquellos que quizás se han apartado o alejado del Señor para que su manto lo cubra, los proteja. La oración trae beneficios para la salud. La neurociencia ha descubierto que aquellas personas que tienen prácticas espirituales como la oración, el buscar a Dios, gozan de tener una mejor salud emocional y mental. El cerebro se resetea, por decirlo de alguna manera, cuando oramos, cuando buscamos de Dios. Pero también aún los valores se regulan. El cortisol, la dopamina, todo eso encuentra su cauce, porque todo eso, dice la Biblia que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están integrados en una unidad. Cuando estoy bien espiritualmente, el cuerpo lo manifiesta, el alma florece. Entonces la oración sobreabunda de beneficios. Y la oración eficaz es la que da en el blanco, la que funciona. Ahora, sabiendo que la oración es tan importante y tiene tantos beneficios, surge una pregunta que es inevitable. ¿Por qué nos cuesta tanto orar?
hay dos teams en la iglesia. Los que les gusta orar y los que nos cuesta orar. Y ya con lo que dije, nos cuesta, te das cuenta de qué grupos estoy. Están aquellos que tienen la carga de la intercesión, que se levantan y pueden orar horas enteras todo el día y no tienen problema, están recibiendo permanentemente pedidos de oración. Hay otros que de la oración la tenemos que hacer una disciplina, incorporarla y aún forzarnos, por decir en cierta manera, a orar porque sabemos que es bueno. Es como aquellos que van al médico, les recetan el medicamento y tienen que disciplinarse o ponerse recordatorios en el celular porque de otra manera se olvidan, no lo toman en cuenta y tienen que encauzarse o hacer esfuerzo extra para tomar el medicamento. De igual manera, no sé a cuántos aquí, no voy a aventurarme a dar ningún tipo de número, de estadística, pero creo yo que habemos más de uno que muchas veces la disciplina de la oración nos ha costado. Nos ha costado mantenerla en el tiempo, nos ha costado no desviar nuestros pensamientos muchas veces, nos ha costado no entrar en la rutina de pedir y siempre decir lo mismo y convertir la oración en un rezo. Nos ha costado tener más de 5 minutos de oración porque pensamos que orar es decir todas las cargas y preocupaciones que tengo y luego de 5, 10 minutos, 15 como máximo, ya me quedo sin peticiones y sin razones para estar orando. Entonces, la oración yo sé que cuesta, orar cuesta, pero tenemos que hacerlo, es muy importante. Entonces, quizás hoy no sea un mensaje inspiracional o quiera el Espíritu Santo que sí que nos inspire a orar más. Pero yo quiero hablar, o quiero bajar herramientas o hablar de oraciones que son eficaces y certeras, que si las practicamos y las llevamos a cabo, nuestra vida de oración puede ser revitalizada. No vengo acá a hablar desde un pedestal, desde el Monte Olimpo, de que tengo todo solucionado en cuanto a mi vida de oración. Es algo en lo cual tengo que seguir abonando y sé que si dejo de orar, comienzo a perder bendiciones, comienza a hacer agua a mi bote. Un viejo refrán decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Y así ocurre. Cuando nosotros oramos, estamos conectados al Señor. Y separados de Él, nada podemos hacer. Pero conectados a Él, todo lo podemos hacer en su nombre. Y en todo somos fortalecidos por el Señor. Entonces, quiero traer un mensaje que pueda edificar y que pueda ayudarnos a revitalizar nuestra vida de oración. Y quiero ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23, en donde a mi entender encuentro una de las oraciones más lindas que hay en la Biblia. Pero no solamente por lo que dicen, que no parece ser mucho si lo comparamos con un salmo u otros textos, pero el contexto, las circunstancias, las que se da y lo que aprendemos de ella es para tomar nota y sacar apuntes y estudiar y profundizar. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor soberano, oh soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, o sea, a nosotros, a los que están orando, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú, Señor, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El contexto, Pedro y Juan habían pasado una noche encarcelados por causa de los líderes religiosos que no entendían que eran predicadores del Señor Jesús,
que eran apóstoles y les querían prohibir. Y los amedrentaron por 24 horas dejándolos en el calabozo y le dijeron, no vuelvan a hablar, no vuelvan a predicar, no vuelvan a hacer milagros en el nombre de Jesús. Tienen terminantemente prohibido. Y cuando se enteraron de esto, cuando vinieron con la noticia, dice que fueron a los suyos, a la iglesia, y les plantearon lo que estaba sucediendo. Y esta es la oración que hicieron. Y veo algunas particularidades en la oración que ellos hicieron, que yo quiero que podamos tomar nota, porque son oraciones certeras y eficaces que funcionan. En primer lugar, la oración eficaz es la oración que se verbaliza, que se habla, que se declara. Dice que vinieron, les contaron lo que habían hecho y a una voz, todos juntos comenzaron a orar. La oración que se verbaliza. Yo sé que Dios conoce nuestros pensamientos. Yo sé que Dios escudriña el corazón. Yo sé que podemos hablar con Él en la mente. Pero lo cierto es que la oración que se verbaliza es una oración poderosa. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, dice el apóstol, lo que uno cree en su corazón, tiene que declararlo con sus labios. En primer lugar, a Cristo, para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna, para ser perdonado nuestros pecados, reconocer que Jesús es el Señor. Pero también la fe tiene que exteriorizarse. Y la manera que Dios nos dejó para que nosotros exterioricemos lo que tenemos por dentro es hablándolo, es declarándolo, es confesándolo. Uno de los beneficios de orar, verbalizando nuestras oraciones, y yo sé que esto está en el ABC de la oración, porque nadie puede, a no ser que sea telépata, pero creo que ninguno acá lo somos, comunicarse mentalmente. Pero uno diría, bueno, pero Dios conoce y no necesita que hablemos. Bueno, y pues sí, Dios escucha la oración mental en determinados contextos en donde uno puede estar. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, nuestra comunión con Dios personal, en el lugar que estemos, si podemos orar hablando, gestualizando, es mucho mejor. Ahora, no estoy diciendo que sea necesariamente andar a los gritos, pero sí declarar lo que estamos orando. Es una manera de que la mente no divague. Porque cuando yo converso con alguien, uno tiene que estar, la conversación demanda atención. Y para tener una conversación coherente, yo tengo que estar escuchando a la otra persona y tengo que responderle una conversación dinámica, fluida y que tenga sentido. De igual manera, cuando yo oro muchas veces con el pensamiento nada más, la mente tiende a divagar. Y dígame si no le ha pasado. Estar allí pensando y de repente pensar, hoy es 12, hoy se vence la luz. Ay, sí. Y prende la luz, Señor. Y ayúdame, Señor. Me acordé que tengo que llamar a mi viejo que es el Día del Padre. No le compré el regalo a tiempo. Y la mente se pierde rápidamente. Navega en aguas que conducen a cualquier sitio. Entonces, cuando uno ora, uno está también forzando el entendimiento. Es orar con el entendimiento. Entendiendo lo que estoy diciendo. Declarando lo que estoy diciendo. Creyendo lo que estoy diciendo. Y hay un desahogo también espiritual y emocional que es muy importante. Si uno repasa los distintos tipos de oraciones que hay en la Biblia, vemos que los creyentes no solamente oraban con sus palabras, oraban con el cuerpo, levantaban las manos, gritaban a veces, en otras ocasiones no, a veces se rasgaban, cuando era una oración de arrepentimiento, se rasgaban la ropa, se tiraban polvo sobre sus cabezas. Vemos que la oración en la Biblia no es solamente hablar, es también orar con todo nuestro ser. Y una de las maneras de nosotros poder darle sentido a la oración, darle vitalidad a la oración y que no navegue en aguas que se pierde, es gestualizando. Y sé que está en el ABC, pero muchas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de esto y por no querer, no sé por qué, por no querer a veces molestar, interrumpir o para que no escuchen lo que diga. Yo no digo que tengamos que andar gritando, reitero, pero sí verbalizando. Porque quizás otros no nos escuchen, pero hay un reino espiritual que está escuchando nuestra oración.
Y cuando nosotros oramos, muchas veces también le estamos diciendo al enemigo que él no va a poder contra nosotros. Estamos declarando victoria, estamos confesando que creemos en el Señor que nos sostiene. Y las tinieblas también retroceden cuando la iglesia ora. Cuando el creyente ora, las tinieblas se enteran también. Y hermanos, verbalizar nuestra oración es también darle una declaración a las tinieblas de que con nosotros no van a poder. Que nuestra confianza está puesta en el Señor. El segundo tipo de oración que encuentro que es muy importante y eficaz y funciona es la oración en comunión con otros creyentes. Esto puede ser el orar en grupo, venir a la oración o muchas veces compartir pedidos de oración, pero ponernos de acuerdo para orar. Porque el mismo Dios que dijo cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te recompensa en público, es el mismo que dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en el medio. Cuando los creyentes fueron amedrentados, a Pedro y a Juan se les obligó a no predicar, ellos no se refugiaron en sí mismos, fueron a los suyos. Y me encanta esta palabra, a los suyos, habla de propiedad, de pertenencia. Yo tengo una iglesia que me apoya, que me respalda. Tengo una iglesia a quien ir, a quien acudir, a quien presentar los problemas. Tengo hermanos que oran por mí. Pero también los hermanos tienen que saber que aquí hay alguien que está orando, que está respaldando, que está sosteniendo la cuerda de aquellos que bajan al pozo. Hermanos, es lo más grande que puede haber. Saber que del otro lado hay alguien que está sosteniéndome en todo momento, que está intercediendo, que está orando por nosotros. La oración en grupo es fundamental. Por eso te invitamos a que vengas los martes a orar. No es un programa más. En la oración corporativa, la oración del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ocurren cosas tremendas. Dios le da palabra a uno. Dios usa hermanos que tienen dones de sanidad, de profecía, de palabra. Y eso es impartido. Nos estamos ministrando los unos a los otros. Pero también es importante la oración en comunión, cuando estamos columnados detrás de peticiones. Cuando nos ocurre algo y en vez de guardárnoslo, porque muchas veces el enemigo quiere que nos callemos cosas para comenzar a trabajar en nosotros. Y dice, no avises de esto, no pidas oración por esto, no vale la pena. ¿Qué vas a estar molestando a los hermanos? ¿Qué vas a estar molestando a la gente? Esto lo podés resolver vos solo. Muchas veces el enemigo usa eso para infiltrarse y comenzar a producir en nosotros una debacle. Entonces la oración en comunión es la oración también cuando, hermanos, quizás no estemos juntos, quizás no nos veamos por varios días, pero ahora a través de la tecnología estamos conectados enseguida y uno pide oración por... Hace pocas semanas nos enteramos un jueves en la noche que nuestra hermana Jimena le dio un accidente cerebro cardiovascular y enseguida la iglesia se puso a orar y enseguida nos encolumnamos. Quizás no podíamos estar todos allí en el hospital acompañándola en el CTI, pero había un pueblo que oraba, que intercedía y estábamos en comunión y vimos las manos del Señor cuando a los pocos días los médicos no podían creer que pasado el fin de semana que lo tuvieron monitoreando, ya estaba comiendo, ya estaba hablando y creemos que el Señor ha comenzado la obra y la terminará, por supuesto que sí. Hermanos, cuando tengas una necesidad, compartila. Algunas pueden ser más públicas y podemos pedir oración generalmente, en general podríamos decir. Otras quizás sean más íntimas, más personales, pero rodéate de gente que te sostenga los brazos. Rodéate de gente que ore por ti, que interceda por nosotros. Amén. El tercer tipo de oración que encuentro que es muy útil y muy necesaria es orar con la palabra de Dios. Cuando ellos están orando, y dice en el versículo 25, porque por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí los apóstoles están orando citando un texto del Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando hablo de orar con la Biblia, lo hablo en 2 sentidos. Número 1, de manera declaratoria. Esto es, leo las Escrituras, leo la Biblia, me apropio de una promesa, es como que un texto, una verdad sale de allí, la creo, la tomo, la apropio y la declaro con mi boca. Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que por tus llagas y heridas hemos sido todos curados. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, lo venció con una expresión, escrito está.
Hermanos, lo que está escrito tiene poder. Lo que está escrito es palabra autorizada del Señor. La palabra de Dios tiene que ser una dirección en nuestra vida de oración. John Piper, un autor, en uno de sus libros dice lo siguiente, y lo voy a leer. No me gusta leer citas textuales porque entiendo que muchas veces pierde la dinámica de la predicación, pero vale la pena que lo haga. Dice: si trato de orar sin tener la palabra de Dios, la Biblia, delante de mí, guiando mis oraciones, tiendo a repetir siempre las mismas cosas. La Biblia me da razones bíblicas por las cuales orar. Para mí, dice el autor, es absolutamente esencial que en mis oraciones sean guiadas, saturadas, sostenidas y controladas por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos leyendo la Biblia y encontramos reflejos de situaciones por las cuales poder encauzar nuestra oración. Pablo decía: oren por mí para que se abra puerta para predicar el Evangelio. Y uno lee esto y ahí nos acordamos: Señor, oramos por los misioneros, para que tú abras puertas en tierras lejanas. Pero también oramos por los evangelistas de la iglesia, que tú abras puertas para que el Evangelio se extienda. Encontramos en otro lugar donde dice: orad por los reyes y por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Y ahí nos acordamos de orar por el presidente, los parlamentarios, por los ministros, por los intendentes, por las autoridades civiles que Dios ha puesto. La Biblia debe ser nuestra guía de oración. Y cuando nosotros venimos solamente a orar y presentamos nuestras demandas, nuestras peticiones, nuestras necesidades, probablemente a los 5 o 10 minutos hayamos liquidado todo. Pero la Biblia es un manantial que ha sido abierto. Es un manantial que cuando se abre, se lee, se medita, se piensa y se ora la palabra. Fluye de allí vida, fluye de allí necesidades, motivos de oración. Y eso nos revitaliza, hermanos. Eso revitaliza nuestra oración. Por eso, en lo que me es personal, he asumido la práctica de orar y siempre tener la Biblia a mano. Cuando ya no sé por qué orar, abro las Escrituras y continúo leyendo donde había dejado. Y ahí el Espíritu Santo pone carga, alinea mi corazón a lo que Dios quiere. Esto es orar de acuerdo a la palabra, es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarto tipo de oración que es muy beneficiosa: la oración en el Espíritu. Quiero leer 2 textos. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y Rodrigo, quizás si podés ir viniendo. Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dice el versículo anterior que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántas veces hemos estado débiles, desfallecer, y el Espíritu Santo nos levantó? La palabra nos levantó, una predicación, la oración de otras personas. Cuando somos débiles en nuestra vida de oración, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos fortalezca. Yo muchas veces me pregunto, sin ánimo de generalizar, pero ¿cuántos de los problemas que hoy nosotros podemos estar viviendo no habrán sido producto de tener una floja vida de oración? ¿Y cuántos problemas de los que hoy estamos padeciendo no se resolverían si tuviéramos una mejor y más sólida vida de oración? Pero hay momentos en que exteriorizar palabras no podemos. En que la angustia, los problemas y aún nuestra mente está tan embotada que no sabemos ni qué decir. Me ha pasado muchas veces llegar, arrodillarme, forzarme a orar y decir: Señor, no sé ni por dónde empezar. Si pedirte perdón, que tengas misericordia, que me des paz, que me aquietes, no sé, tantas cosas, Señor. Y es ahí en esos momentos que tenemos al Espíritu Santo para que dirija nuestra oración. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13, en consonancia con lo que acabamos de leer, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Qué hago? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Probablemente para muchos de nosotros, cuando llegamos a una iglesia evangélica cristiana, y más como esta, con un fuerte énfasis pentecostal, una de las cosas que más nos habrá llamado la atención es cuando de repente estamos así en el medio de la oración y un hermano al lado empieza bla, 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 bla. ¿Le ha pasado? O arrabashacanda. No, ¿te pasó, Rodrigo, cuando dijiste, ¿y dónde me metí? ¿No le ha pasado? La Biblia nos habla de que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, la evidencia es el hablar en otras lenguas. Y cuando uno ora en otras lenguas, esa es la oración en el Espíritu. Oraré con el entendimiento, verbalizando, claro. Oraré declarando las Escrituras, por supuesto. Oraré pidiendo oración al grupo de intercesores, ni que hablar. Pero también oraremos con el Espíritu. Es importante, hermanos, que no apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Es importante que practiquemos la oración pentecostal, que abramos nuestros labios y si hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, que le dejemos al Espíritu Santo que guíe nuestra oración. Porque ¿qué hemos de orar como conviene? Muchas veces no sabemos. No sabemos qué orar, por dónde arrancar, qué decir, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, que conoce y escudriña el corazón, que sabe verdaderamente lo que nos está pasando, que cuando nosotros no tenemos palabra para contar o decir cómo nos sentimos, el Espíritu Santo sí sabe. Él sabe cómo orar. Él sabe cómo hacer una oración que dé en el blanco. Él sabe cómo alivianar las cargas a nuestro corazón. La Biblia dice que cuando uno ora con el entendimiento, por supuesto que declara, que confiesa, que otros escuchan y todos somos edificados. Pero cuando uno ora en el Espíritu es el que se edifica. Cuando tú oras en el Espíritu, te fortaleces espiritualmente. Cuando tú oras en el Espíritu, te santificás. Cuando oramos en el Espíritu nos encendemos en fuego. Cuando oramos en el Espíritu nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y quizás estemos orando por alguien que ni siquiera conocemos. Quizás estemos orando para que Dios ponga protección, vallado de protección alrededor de nuestra casa, de nuestros hijos. Quizás estemos orando por alguien que en ese momento está por partir y va a conocer al Señor. Quizás estemos orando por alguien que necesita protección. Porque oramos no sabemos, pero es la oración certera, la oración que conviene. Pero también hay otra faceta de la oración en el Espíritu, que es cuando el Espíritu Santo pone carga en nosotros. Les contaba a los hermanos de la mañana que un pastor en la ciudad de Buenos Aires, lo escuché hace poco en una entrevista, habló de esto justamente en un taller de oración. Dice que hablando y enseñándole a la iglesia a orar, le pidió a una persona que pasara al frente y a una hermana que pasara y orara por el hermano. Y la hermana ora y gracias, Señor, por su vida. Te pido que lo bendigas, que lo guardes, que bendigas a su familia. Y ora con amor, ora certeramente, ora cabalmente y cubre todas las áreas que puedan haber. Y el pastor le dice, muy bien, gracias por haber orado. Ahora le digo al hermano, ¿qué sentiste en la oración por quien oraba? Bueno, gracias, siempre es importante. Y el pastor le dice a la hermana, bueno, ahora yo te voy a pedir una cosa. Que te tomes un tiempito y que le dejes al Espíritu Santo que ponga la carga que el hermano está teniendo. Que te muestre qué es lo que está pasando por su corazón. Que te muestre qué es aquello que le aflige. Y quizás no venga enseguida. Y quizás, hermanos, practicar este tipo de oración. Otro pastor que escuché recientemente, dice, yo muchas veces cuando voy a orar, lo primero que hago es quedarme unos minutos en silencio. Porque vengo con tantas cosas, tantas cargas, estar sobregirado, que necesito que mi alma se aplaque para estar más sensible a lo que Dios quiere decirme. Y cuando el pastor le dice esto a la hermana, vuelvo al testimonio,
Dice, hermana, ore por él. Y la hermana se queda allí. Dice, iglesia, creemos un momento y un ambiente de oración. Y la hermana está orando, la iglesia también. Y de repente sale una palabra, una sola palabra de 3 letras. Y dice la hermana, Señor, dale paz. Y esa palabra, paz, fue lo suficientemente demoledora para que el hermano se quebrara, comenzara a llorar y comenzara a ser ministrado y a recibir lo que el Señor tenía para darle. ¿Toda la oración anterior fue en vano? No fue en vano, nunca orar es en vano. Pero la oración certera, guiada por el Espíritu Santo, cuando nos da carga por el otro, cuando nos da empatía por el otro, es una oración poderosa y demoledora. Por eso es importante orar en el Espíritu, orar en lenguas, pero también es importante orar, porque muchas veces el Señor quiere poner a una persona en tu mente, quiere mostrarte una situación, quiere mostrarte algo que en lo invisible está aconteciendo, y esa oración es certera. Porque la Biblia dice, la oración eficaz, vuelvo a Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué es una oración eficaz? ¿Una oración larga? ¿Es una oración elocuente, cargada de verborragia, de sentido? ¿Es una oración en donde uno solamente se sacrifica y hace un esfuerzo sobrehumano por orar? La oración eficaz es la que describe, y con este texto termino, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, les dijo, bueno, cuando ustedes oran van a decir lo siguiente o van a mencionar estos elementos en su oración, en lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, sea hecha en la tierra. La oración poderosa, hermanos, es la oración que en todo lo que podamos estar pasando, en nuestras familias, en nuestro propio corazón, en nuestro ministerio, en nuestra salud, en nuestro trabajo. La oración más poderosa es la que termina diciendo, Señor, en todo lo que te estoy pidiendo y en todo lo que te estoy necesitando, sea hecha tu voluntad, se cumpla tu propósito, se cumplan y decreten tus designios, Señor. No se haga como yo quiero, se haga como tú deseas que se haga. Porque la fe inmadura es la fe que piensa que por la oración manipulamos la mano de Dios. Le torcemos el brazo, lo convencemos para que haga como nosotros queremos. La oración inmadura es la que busca hacer su voluntad, la voluntad de uno, la voluntad nuestra, imponernos como caprichosamente. Pero la oración efectiva, la oración que nace de una fe madura, de un creyente que va creciendo, es aquel que dice, Señor, por sobre todas las cosas, tu voluntad sea hecha en mi casa, en mi familia, en mis tiempos, en el tiempo que me queda por vivir. Tu voluntad, Señor, tu reino de poder venga y se establezca sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi matrimonio, porque esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye, porque el Señor no se puede resistir nunca a una oración que está alineada a su voluntad. Cuando escucha que alguien está orando por los perdidos, dice, espera, no puedo dejar de oír una oración por las almas que se pierden. Cuando alguien está orando por salvación, porque Dios levante misioneros, predicadores, Dios no puede dejar de oír esa oración. Cuando Dios escucha a alguien que está bendiciendo a otra persona, así sea su enemigo o el vecino más insoportable, dice, Señor, no puedo con esta persona, pero te pido que le bendigas, porque tu voluntad es orar por los que nos persiguen, aún orar por los enemigos. El Señor dice, no puedo dejar de responder esa oración. Cuando oramos por sanidad, cuando oramos para que venga su reino, cuando oramos por cualquier cosa que está alineada a la palabra, Dios no puede no responder. Y dice Isaías capítulo 56, y con esto termino, versículo 7. Mi casa será llamada casa de oración
para todas las naciones. Y no podemos terminar este tiempo, esta reunión, este culto, habiendo hablado tanto de la oración, sin terminar orando. Así que les voy a pedir a la iglesia que tengamos la amabilidad de ponernos en pie.